Hola a todos, bienvenidos. Si tienes una tienda online, seguramente sabrás la importancia de tener unas buenas fotografías del producto. En este video vamos a ver los 7 tipos básicos de fotografías para tus productos. Comenzamos. El comercio online ha aumentado de forma significativa durante y después de la pandemia. El comprador online tiene una desventaja frente a la persona que compra en una tienda física, y es que no puede ver ni tocar el producto que está comprando. Es por eso que es imprescindible transmitirle toda la información que podamos sobre el producto. Y esto lo vamos a hacer de dos maneras. Una es con la descripción del artículo y la otra es mediante la fotografía del producto. Y es que una foto puede comunicar tanta información como un texto. La fotografía puede comunicar detalles del producto, tamaño, color, materiales. Es por eso que aquí vamos a ver los 7 tipos de fotos básicas cuando se trata de fotografiar un producto. Tendremos la fotografía de estudio, de estilo de vida, la fotografía a escala, la fotografía del detalle, la fotografía de grupo, de packaging y la fotografía del proceso. No quiere decir que tengamos que utilizar todas, pero cada una de ellas nos facilita distinta información del producto. Dependiendo del tipo de artículo que nosotros tengamos en venta, será el tipo de fotografía que utilicemos. En primer lugar, vamos a ver la fotografía de estudio. Este tipo de fotografía consiste en sacar el producto sobre un fondo plano y que esté bien iluminado. Más allá de que las personas tendemos a abrir las fotos que se ven claras y luminosas, estamos dando al posible comprador una imagen lo más real posible de lo que es el artículo. El objetivo de esta fotografía es mostrar claramente el artículo. En segundo lugar, tenemos la fotografía de estilo de vida o lifestyle. En este tipo de fotografía veremos el producto en uso en lo que sería la vida cotidiana. Este tipo de foto lo que hace es imaginar a la persona cómo le quedaría el producto o cómo se sentiría o cómo se vería utilizándolo. Luego tenemos la fotografía a escala. En este caso la idea es comunicar cuál es el tamaño real del producto. Por ejemplo, en el caso de la foto que estamos viendo, aquí está muy claro cuál es el tamaño del colgante. Si en lugar de esta foto yo simplemente tuviera una foto del colgante en un fondo blanco, algunas personas pueden imaginar que el colgante es más pequeño y otras se lo pueden imaginar más grande. De esta forma, con esta fotografía, lo que hacemos es asegurar el tamaño real del producto. En cuarto lugar tenemos la fotografía de detalle. Como bien lo dice el nombre, aquí lo que veremos serán los detalles del producto que solamente se podrían apreciar si la persona estuviera en una tienda física, o con esta foto lo que hacemos es una foto más cercana para que se puedan ver los detalles, la textura, los acabados, los materiales y cualquier detalle que nos parezca importante resaltar. La foto de grupo o de conjunto son ideales para cuando se venden varias cosas a la vez, por ejemplo, un set, o también cuando tenemos un mismo producto en distintos materiales o en distintos colores o en distintos tamaños. En sexto lugar tenemos la foto del packaging. Aquí lo que nos interesa transmitir es que el comprador vea cómo va a recibir el producto. Y en muchos casos sirve para incitar a la compra. Por ejemplo, en el caso de que yo esté buscando un regalo, ¿sí?, el packaging es importante. Puedo haber visto el mismo producto en otra tienda, pero si veo que aquí lo envuelven en un packaging bonito, puede que haga decidirme a comprarlo. Y por último tenemos la foto del proceso. En el caso de que yo fabrique mi propio producto, invita a que el comprador vea el producto en mitad del proceso. Dependiendo el tipo de producto que tengamos en venta, va a ser las fotografías que nos convenga usar. Estas serían 7 básicas. No quiere decir que tenga que utilizar estas 7 que vimos. Sí podemos elegir la que mejor se adecue al producto que estamos vendiendo.
Para hacer buenas fotos no necesitamos un equipo profesional, si lo tenemos mejor, pero hoy en día con los celulares se pueden hacer fotos de muchísima calidad y también contamos con programas de retoque fotográfico, muchos de ellos gratuitos y muchos de ellos que se pueden utilizar directamente con el celular. Si por ejemplo una fotografía nos sale un poco oscura, podemos darle un poco más de luz, siempre sin pasarnos, porque la idea es que se vea el artículo lo más natural posible y no que le hagamos retoques exagerados. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que a algunos les haya servido. Si les interesa que haga un video con este tipo de programas, agradezco que me lo dejen en comentarios. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Chao, chao.